Hola a todos, todas y todes y bienvenidos a Tu Espacio Seguro por Leo Corro. Mi nombre es Leonardo Corro y si eres nuevo escuchando este podcast te invito a escuchar los demás los demás capítulos donde ya hemos tocado temas como la ley de tallas en Argentina con Brenda Mato, sexualidad, sensualidad y sexo con la fashionista. Hablamos también de una enfermedad crónica degenerativa huérfana con estilo inválido. Y tenemos también temas como la negritud, body positive, entre muchas otras cosas. El día de hoy el podcast es especial porque es con una muy buena amiga. Casi todas son mis amigas, pero esta chica es más amiga del ser amado que mía, pero yo le tengo un aprecio y un amor muy grande. Y ella, pues, ha desarrollado estos temas y creo que su opinión y sus perspectivas son muy importantes, y no solo importantes, sino también interesantes. Me gustaría comenzar este podcast con esta frase en uno de los collages de La Amarillista, que dice así: entender que no tenemos el control de todo es una forma de amor propio. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que es Amix del Ser Amado. Y si no conoces al Ser Amado es porque no me sigues en Instagram. Y por eso mis redes sociales están en la cajita de información. Pero bueno, tenemos invitada a Carolina Pérez, que nos va a hablar de su perspectiva sobre feminismos dentro del body positive. Y aparte vamos a debrayar un poquito con otras cosas. Realmente no es que ese sea el tema per se consolidado académico que vamos a tocar. Y elegí a Caro porque ya lleva varios años desarrollando estos temas, ha estado en marchas, ha estado en círculos de conversación. Y no sé si vieron en algún momento el video viral de la BUAP, donde en una graduación salió un grupo feminista a dar un discurso. Bueno, tenemos a una de ellas aquí. Hola Caro, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Leo, muchas gracias por invitarme. Es un placer enorme estar aquí compartiendo contigo estos minutos de debraye. Cuéntanos un poquito de ti para que la gente diga: oh, ella es Caro, la que se manifestó. Bueno, yo soy estudiante de psicología. Digo soy estudiante porque todavía no concluyo como tal todo el proceso de titulación y demás. Y porque, bueno, creo que en realidad nunca terminamos, al menos desde mi área de estudio, nunca terminamos de estudiarla. Mi interés en el feminismo surgió desde que estaba yo en la preparatoria. Empecé a cuestionarme mucho sobre, más que nada, el rol que teníamos nosotras las mujeres específicamente en esa área, ¿no? O sea, en el estudio, ¿no? Porque de repente nosotras teníamos que tener un papel como mucho más sumiso, o que teníamos mucho más trabas para alcanzar ciertas cosas. Y nada, ahí empezó, creo yo, el cuestionamiento, y a partir de ahí pues empecé a tratar de leer un poco más. Igual, digo, mi perspectiva ha cambiado mucho desde que tenía yo 17, 18 años, ahorita que tengo 24, ¿no? Digo, no es como que sea la super adulta, pero siento que es algo que siempre está en constante cambio. ¿Cuál fue tu primer acercamiento? O sea, ¿qué, digamos, lectura o persona? O sea, surge este cuestionamiento, pero ¿cuál fue el primer realmente acercamiento a los feminismos? O al feminismo. ¿Cuál es la manera correcta de referirse a él? ¿O depende de qué se esté hablando? Pues, respecto a los feminismos o Ajá. feminismo, bueno, yo creo, o sea, en la actualidad yo lo llamo feminismos, ¿no? Feminismos para referirme como a estas diversas formas que tiene el feminismo como tal de expresarse, y aparte también desde dónde se ve, o sea, desde dónde se aborda. Y ya como tal, mi primer acercamiento, híjole, es que yo creo que fui teniendo como pequeños acercamientos, pero no me asumía como tal como feminista. Yo creo que me empecé a asumir como feminista ya cuando tenía yo más o menos 20, 21 años. Y como tal empecé yo el acercamiento yendo a terapia, ¿no? A psicoterapia. Y mi terapeuta era una mujer feminista que igual era mamá y tenía una perspectiva como muy distinta a lo que yo vivía en ese momento, ¿no? Entonces me permitió irme cuestionando
muchas cosas, pero como tal no fue una autora ni fue como ir a una marcha o algo así, sino más bien fue como a través de personas que ya estaban inmersas en el feminismo y los feminismos, que yo empecé a tratar como de pues irme empapando más que nada del cuestionamiento, o sea, de salir yo del molde hegemónico en el que estaba, y ya fue un poco más profundo, yo creo, cuando me fui por primera vez de mi casa, que fue cuando me fui a Chile, que vivía ya 6 meses, y viví con feministas, ¿no? O sea, viví con dos mujeres feministas que tenían y vivían el feminismo desde diferentes perspectivas, ¿no? Muy distintas, ¿no? Una de ellas era feminista de la izquierda guevarista, que pues es una perspectiva pues muy distinta a la que tenía la otra compañera, que aparte de ser ahora actualmente una de mis mejores amigas, es una chica que es psicóloga, psicóloga educativa, entonces pues tiene una perspectiva como que muy clara respecto a eso, es feminista, antiespecista, o sea, es vegana aparte de todo, y aparte ciclista, ¿no? Entonces tiene como que una cosmovisión del mundo. Ciclista, activista, muy feminista. Exactamente. Como muy distinta, ¿no? Entonces ya fue con ellas que empecé como a... ya tenía yo lecturas, pero no específicas del feminismo, sino de las nuevas masculinidades, porque yo en la universidad empecé a trabajar las nuevas masculinidades con una maestra, que esa era su rama de investigación, ¿no? Entonces empecé como un poco, pues desde ese otro lado. Pero pues ya con ellas empecé a discutir un poco más de autores, de autoras, obviamente, y también un poco más desde pues la cuestión cultural, en el sentido de que pues yo soy de México, ellas eran de Chile, y aparte venían de zonas de Chile muy distintas. ¿Existía como este choque? Exacto, ¿no? O sea, como que empezamos a hablar un poco sobre las realidades, o sea, ciertamente el patriarcado está presente en todas las instancias, pero creo que se ejerce y se vive de maneras muy distintas dependiendo en qué parte del mundo estés. Sí, claro. Fue un poco como ir debatiendo pues esas perspectivas, y fue a partir de ahí que yo ya empecé a leer autores más específicas, ¿no? Empecé a relacionar, por ejemplo, a Foucault, empecé a leer un poco más a Simone de Beauvoir, que pues es como un pilar dentro del feminismo, los feminismos, para entenderlo. Empecé también a leer mucho a Audre Lorde. Me topé también, por ejemplo, con mujeres que ya tienen... O sea, yo siempre he tratado como de leer diferentes corrientes del feminismo, ¿no? O sea, por ejemplo, Audre Lorde, que pues era una mujer negra, lesbiana, ¿no? Entonces, y hablaba desde ese otro feminismo, ¿no? Ese otro feminismo de cómo se vive la opresión si eres de otra raza, si tienes otra preferencia o orientación sexual. Y también empecé, por ejemplo, a leer bueno, siempre tengo un poco de conflicto de cómo mencionar los nombres. Ay, no te preocupes, este es tu espacio seguro. Okay. Un poco sobre el feminismo descolonial de Ochi Curie. Es un poco complejo el nombre, pero igual ella tiene una perspectiva como que también muy abierta y va mucho más allá de desde cómo concibe lo que es el feminismo, cómo se vive, cómo se ejerce, y también cuál es el papel no solo de las mujeres en el feminismo, sino también de los hombres dentro de la lucha y dentro de qué papel tendrían en el cambio social. Como desertores del patriarcado. Ajá, y bueno, ella sobre todo también empieza un poco a hablar sobre temas como las realidades indígenas. Entonces, ¿cuál es el papel de los hombres? Porque además es como empieza a cuestionarse mucho, por ejemplo, estas cuestiones de que es muy difícil ver a un hombre indígena, no sé, en un puesto político, ¿no? Sí, claro. Entonces al final también empieza a abordar un poco desde ahí, y ha sido como un poco de lo que yo he ido tratando de
ir incorporando en lo que para mí es el feminismo y los feminismos, ¿no? Entonces... Miren, te dejé, digamos, divagar y debrayar porque es necesario que planteemos de cierta manera, tus conocimientos, el hecho de que si eres alguien que nos va a hablar, digamos, a través de la experiencia no solo empírica de que tú has asistido y has hecho, digamos, toda esta revuelta que se hizo viral, hermana, Sí, claro. sino que también tienes estos estudios y puedes hablarnos desde un campo estudiado hasta un campo de conocimiento empírico y a través de tu vivencia. Claro. Porque aquí aparte lo planteas de dos maneras. Existen los feminismos y existe también mi interpretación que yo tengo del feminismo y cómo lo he vivido a través de los años y cómo fue toparme con feministas chilenas que aparte eran de corrientes distintas. Uh-huh. Pero quería como que nos hablaras de tu contexto y que tú pudieras estar en tu espacio seguro. Gracias. Para poder hablar del tema principal que es body positive y feminismo. ¿Por qué estoy poniendo este tema sobre la mesa? Bueno, de primera instancia, porque hay muchos, digamos, puntos de partida del body positive. Desde la revolución del vestido victoriano a finales de 1800, que no fue solo del vestido victoriano como tal, sino que también hombres se manifestaron, hasta, digamos, vestigios históricos donde el movimiento body positive lo inician mujeres afro para hablar sobre el cuerpo y para, digamos, tener como toda esta revelación. Pero también podríamos decir que los inicios del body positive, por lo menos en Latinoamérica, se plantean desde antes, desde la manera en la cual los latinos tenemos como esta, digamos, comunicación a través de nuestro cuerpo. Uh-huh. ¿Me explico? Siempre somos como muy cálidos y muy te apapacho, te abrazo, beso, ¿cómo estás? Y aprietas la mano y como que nuestro cuerpo siempre nos ha servido para comunicarnos y para entendernos, pero con la colonización llega como esta, digamos, segregación donde se nos dejó a un lado porque obviamente nos conquistan, nos ponen en otro contexto cultural completamente distinto al que conocíamos y se pierde un poquito esa parte. Entonces hoy no es una discusión, no es un debate de cómo se debería vivir el body positive a través de los feminismos, ni tampoco vamos a ser muy académicos con los feminismos porque no es el espacio para eso. Posteriormente podemos abordar esa parte, pero a mí me interesa mucho saber y se me hace muy importante, ¿tú qué concepto tienes del body positive y qué opinas que tiene, digamos, en conjunto el body positive con el feminismo? Bueno, yo creo que, o sea, por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que he platicado contigo en otras ocasiones, igual, creo que el body positive es un paso para poder llegar, por ejemplo, a lo que es el feminismo gordo, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ya es como, siento que el body positive es el puente podría como un ser puente, el escalón. exacto, o sea, Uh-huh. como que es una primera instancia. O sea, siento que quizá no quisiera como manejarlo así, pero creo que el body positive quizá llega como a esta parte como no tan profunda, en el sentido de que quizá a lo mejor no toca ciertos temas que el feminismo gordo quizá sí lo toma o lo toma de esa forma, pero al final siento que es eso, como que es un puente que lleva al no solo al cuestionarse y no solo al aceptarse, te permite empezar como a cuestionar lo que está normado, darte cuenta de que de cierta forma existe y existimos una diversidad de cuerpos muy grande y esta existencia no debería de ser normada por el odio o regida Uh-huh. por el odio, sino, sí, claro. sino por el amor, por la... incluso me atrevería a decir quizá como por la naturalidad, porque no es algo que en esta diversidad de cuerpos y en esta patologización que existe, pues también empieza este cuestionamiento del, por ejemplo, que pues existen cuerpos gordos que son gordos, o sea, no tienen que ver con si son sanos o no, simplemente así son. Uh-huh. Entonces, creo que es un puente como para irte dando cuenta, para irte cuestionando y después ya empezar a militar desde esta otra perspectiva que es
el feminismo. Creo que algo que tienen en común es que parten desde la aceptación, el autocuidado, y también obviamente del darse cuenta y de visibilizar que existe una violencia hacia el cuerpo. Hacia el cuerpo. Uh-huh. Lo que pasa es que planteas algo interesante en cuestión de los puentes, porque, por ejemplo, yo que trabajo y llego a desarrollar temas sobre las nuevas masculinidades o nuestro lugar como hombres dentro de los movimientos feministas y estos feminismos, siempre he pensado, obviamente no lo concilido, no soy científico, claro, pero he pensado que las nuevas masculinidades, junto por ejemplo con los feminismos, van en paralelo. ¿Me explico? Van en paralelo, van como de la manita y no debe como que mezclarse como tal, aunque la lucha es contra lo mismo, digamos contra este sistema patriarcal opresor que se va a caer, hermanas. Sí, claro. Y en mi caso, muy personal, el body positive, que como corriente del pensamiento y como movimiento, viene también a catapultar y a poder, digamos, poner en tela de juicio todo esto que permea, desde las violencias al cuerpo disidente, hasta cómo vives ese cuerpo disidente, porque aparte un cuerpo disidente, ahorita específicamente nos vamos a enfocar en cuerpos gordos y vamos a hablar un poquito de gordofobia, de feminismo gordo, que eso no lo había escuchado y se me hace muy interesante. Pero el cuerpo disidente no solo es el cuerpo gordo, es literalmente el cuerpo distinto, el que sale de la norma, el que sale de lo hegemónico. Y esto hegemónico no es algo que nosotros como sociedad digamos el flaco está sano y el gordo está enfermo, sino es algo que realmente se nos ha implantado y que dentro de muchos sectores y de muchas esferas como el sector salud o la esfera de la educación permea esta gordofobia. Un médico no te pregunta, oye, ¿te atropellaron? ¿Te rompiste la pierna? Lo primero que haces es, ay, estás bien gordo. Sí, claro. Y pasa, ¿sabes? Y eso es violencia. Y es violencia que digamos, la mujer vive más. Sí. Eso por experiencia y por estar dentro del movimiento, sí lo vemos. Sí, como hombres necesitamos esta, digamos, liberación corporal y que también se nos tome en cuenta y que tenemos sentimientos y emociones, pero es real, es una realidad que no puedo negar, que la violencia hacia las disidencias, por lo menos en los cuerpos, cuerpes con el que te identifiques, es real. Sí, claro. ¿Sabes? Y no solo es real, sino que es más, es que no quiero decir más violenta, porque no podemos como que medir esa parte, pero bueno, sí se puede, pero no quiero caer en eso. Es más común, vaya, en las mujeres. Entonces me gustaría que iniciáramos con, por lo menos esta parte, este subtema, con ¿qué es el feminismo gordo? Eso nunca lo había... Raro, nunca lo había escuchado. He escuchado sobre el activismo gordo y me consideran activista gordo, pero feminismo gordo no... No lo habías escuchado. Bueno, el feminismo gordo nace en Estados Unidos y digamos que va bajando. En la actualidad, yo al menos lo he visto más presente en Sudamérica que en otras partes del mundo, me atrevería a decir. Con Brasil. Sí, claro. Ay, los brasileños traen una onda de activismo gordo bien cabrona. Aparte se les da difusión en medios, sí, cosa que a nosotros exacto. No. De hecho, eso es algo que igual... bueno, cuando yo empecé, como igual, cuando me propusiste como este podcast y así, pues también empecé como un poco a buscar y a leer un poco más. Y efectivamente, ¿no? O sea, al menos donde hay como un poco más de power de esta corriente, pues es en Sudamérica y efectivamente, o sea, se le da más difusión en medios grandes, ¿no? Sí. O sea, plataformas como TVN, revistas que ya son pues de divulgación popular de cierta forma. Y básicamente, como yo entiendo que lo que es el feminismo gordo, pues viene a ser un poco esta lucha por tratar de reivindicar el hecho de que existimos, o sea, el ser y existir de otras formas de los cuerpos, ¿no? Este movimiento empieza igual como desde el cuestionamiento y de las vivencias personales de mujeres específicamente, empiezan a tratar, por ejemplo, de ir a una tienda comercial y tratar de comprarse ropa.
Y es Así, como... porque aparte las tallas extras son quinto piso, Sí. en una esquina, y ni ya. siquiera tienes como un estante lleno, son 3 cosas y ya. Pero eso es solamente, sí, incluso solamente eso pasa si la tienda tiene una sección de tallas extra. Sí, claro. Porque hay tiendas en donde no existen tallas extra, ¿no? Entonces empieza todo este cuestionamiento de que al final pues también eso es violencia, porque es negar que otros cuerpos existen. Y al final del día el vestirse es un derecho. Sí, claro, O es sea... lo que te iba a decir, qué bueno que lo mencionas porque hay gente que a veces te llega el comentario de, es que bueno, puedes buscar en otra tienda. No, hermana, no, es de los derechos humanos. Tú no puedes negar el hecho de que yo pueda tener acceso a la vestimenta. Así yo sea talla 60, Exacto. por las razones que sean, que a ti te valen, yo tengo derecho a vestirme. Y al tú negarme eso, estás en contra de mis derechos humanos. Claro. Y entonces también empieza este cuestionamiento de que, ok, ya, tengo suerte y encontré una sección de ropa para tallas extra, ¿no? Pero la ropa que encuentro es ropa que ni siquiera una señora ya de edad adulta se pondría, ¿no? O que son prendas de ropa que no tienen que ver ni con mi edad. Puedes decirlo, ni hermana, con es mis ropa gustos, culera, es ropa, es ropa culera, fea. ropa fea, incómoda aparte, porque también esa es otra cuestión, ¿no? Que incluso los materiales con los que están hechos son materiales que son horribles. Algo que cuando hice el podcast con Brenda Mato, que ella me mencionó, que yo me quedé neta, dije sí es cierto, es que la industria dice, es que a mí me sale más caro porque gasto más tela. Ajá. Bueno, gastas más tela desde que haces la talla chica a la talla mediana. O sea, Sí. ahí ya hay una diferencia de tela, de la mediana a la grande, de la grande a la extra grande. Entonces, el pretexto no cae en el gastas o no más tela, sino es realmente el no quieres incorporarlas. Exacto. ¿Sabes? Entonces, tenemos como toda esta parte de que no hay una ley de tallas. Exacto. En Chile, sí, Brenda es chilena, pelea por esta ley de tallas y junto a un colectivo se hizo la propuesta, pero es algo que no solo debería ser en Chile. Debería ser en todo el mundo, Exacto. yo creo, ¿no? Y bueno, empieza como que empiezan, digamos que por estas pequeñas, que para mucha gente quizá es como algo insignificante el que no encuentre ropa, pero en realidad es algo que va mucho más allá, porque al final del día se vuelve algo político. Es cómo me identifico yo, cómo puedo expresar el cómo me identifico, y la gente gorda no tiene cómo identificarse ni cómo expresarse. Entonces también empieza desde este pensamiento feminista, también se empieza a cuestionar el hecho de que empiezan a imponerte cómo vestirte, cómo no vestirte, porque al final una persona gorda no tiene derecho ante la sociedad, por ejemplo, de vestirse de forma sensual. Sí, de usar blancos, no user líneas horizontales porque te ves más ancho, más gorda. Y también se empieza a cuestionar, o sea, el feminismo gordo tiene que ver también, o parte desde esta idea de que tu cuerpo, mi decisión, ¿no? Y eso tiene que ver en todos los aspectos, o sea, tanto en el cómo me visto, como en el cómo puedo expresar mi deseo a través de lo que he visto, o a través de lo que bailo, por ejemplo. Entonces tiene que ver un poco con ir más allá del cuerpo que habito, es decir, sí, reconocer que existo, porque finalmente somos corporalidades que existimos, y que es algo muy contradictorio y muy que a mí me genera mucho ruido, ¿no? Porque finalmente somos cuerpos que en realidad nos vemos, pero al mismo tiempo somos invisibilizados. Bueno, creo que algo en lo que sí entiendo. Algo en lo que recae eso es, lo acabas de mencionar, el hecho de el cuerpo que tengo, el cuerpo que habito, es el cuerpo que no existe. Y a pesar de que lo habito, no existe porque socialmente nos han invisibilizado. Pero nos han invisibilizado porque ser gordo es lo peor que te puede pasar en la vida. Es que estás enfermo y que te vas a morir. Y realmente nunca se ve más allá. Mi cuerpo, mi decisión, no quiero que se malentienda con digamos, eslogan
dentro de los feminismos sobre el aborto legal, Exacto. que también somos pro aborto legal, Sí, entonces claro. este podcast es aborto legal, sino el hecho de mi cuerpo, mi decisión es el cómo yo me quiera vestir, si me quiero perforar, si me quiero tatuar, si quiero o no hacer ejercicio, lo que quiero comer, con quién me quiero desarrollar, con quién quiero generar intimidad, con quién quiero tener relaciones sexuales. No recae simplemente en el, ay, pues es tu cuerpo y tú solito te vas a morir. No, No. es verte representado realmente, porque la representación en una cuestión de comunicación y de psicología, la representación te ayuda en muchísimos aspectos, Sí, no claro. solo en el reconocerte, sino también en el poder llegar a aceptarte, trabajar con tu autopercepción y también figurar dentro de esta esfera pública, Sí, claro. porque no existimos para incomodar, o Sí. eso nos han hecho creer, pero no recae ahí. Exacto. Y es que igual, al menos desde el feminismo, o sea, ya no desde el feminismo gordo como tal, sino desde el feminismo, algo que también se busca en la lucha es poder tener acceso a servicios de salud públicos, gratuitos y no violentos. Ah, sí, claro. ¿No? Y al final del día, también dentro de todo este movimiento hacia los cuerpos disidentes, también tiene que ver con esta patologización que se hace y que al final de cuentas recae en que hay, o sea, el argumento en contra de la aceptación de la existencia de los cuerpos disidentes es un discurso sanitario. La apología a la obesidad. Claro, ¿no? O sea, es este discurso gordofóbico que cae en el que eres gordo, estás enfermo. Y desde esta perspectiva feminista en la que existe obviamente un sistema patriarcal que trata de controlar no solamente tu cuerpo, sino cómo te sientes, cómo piensas, cómo te expresas, pues viene también, está inmerso este tema del sistema de salud, porque aparte, si lo planteamos desde ese sentido, el tener acceso a un buen servicio de salud es un privilegio. Sí. Y es un privilegio porque al final de cuentas solamente un grupo de élite tiene acceso a servicios especializados como podría ser, no sé, un endocrinólogo, un nutriólogo especializado en ciertas cosas. Yo apenas leí un tweet que decía así de ¿cómo le hace la chava que dice que acaba de salir de terapia y que ahorita va al nutriólogo pero aparte paga el gym? Y es así como de, es cierto, porque no todos tenemos acceso a eso. Exacto. Y finalmente también pues digamos que asociándolo hacia esa parte del feminismo, pues tiene que ver con el hecho de poder encontrar, tener ese acceso sin violencia, porque es un sistema que es violento, no solamente con los cuerpos disidentes, sino hablando ya en otros términos, se vuelve violento desde el hecho de que si entras a un consultorio y eres mujer, ya empiezan a violentarte desde el sentido de, no sé, si por ejemplo vas porque te sientes mal del estómago o porque tienes ciertos síntomas de a lo mejor una infección vaginal o así, es como, ay, seguramente es una puta, ¿no? Se empiezan estos estigmas y estos prejuicios y violencias hacia por qué estás yendo. O ¿Y sea, no surge desde antes? Ni siquiera desde tomar la decisión de... O sea, no surge en el momento en que entras a este instituto de salud, llámalo como quieras, sino desde el hecho de tomar la decisión, ya viene esta violencia, ¿sabes? Como todo me van a decir que soy bien puta, me van a decir que estoy bien Claro. gorda, me van a decir, ¿sabes? Como que no recae solo en las instituciones, sino en literalmente la mentalidad que nos han hecho generar a través de que nuestra existencia está mal. Sí, o sea, finalmente es algo que está permeando tan dentro de nosotros, es algo que está tan introyectado que realmente incluso a través de este discurso que son discursos de control, obviamente llegan tan adentro que el hecho de poder decidir ir a una consulta médica se vuelve incluso algo terrible en el sentido de que es una tortura, porque ya tienes como que chip instalado. Sí, claro, ¿no? O sea, de que
o sea, al menos a mí eso también me pasa, ¿no? Es como que voy al ortopedista, porque yo tengo cirugías de columna, y ya sé que ir al ortopedista es ir a que el vato que me esté atendiendo, nada más antes de ver mis radiografías, antes de ver mi historial médico, lo primero que me diga es, pues es que te duele la espalda porque tienes que bajar de peso. Y es como... gracias. No, pues, no, pues ¿para qué pagué, no? Pues es como... Mejor me hubiera visto al espejo, Grac. Qué pedo, ¿no? O sea, como... Es algo que ya incluso yo podría decir que está tan adentro y hace tan bien su función de control que incluso hace que nos dejemos caer en el no atendernos, en el preferir no asistir. En el preferir no asistir, porque finalmente nos van a violentar y entonces, y es terrible porque al final pues caes en más de lo mismo. Bueno, y retomando un poco lo que mencionaste de ir más allá del cuerpo que habito, ya hablamos ahorita del sector salud, de cómo sí se viven violencias, eso no es algo nuevo, ni en el podcast, ni en mi perfil, ni en el canal, ni en nada que busquen, pero para eso es tu espacio seguro, para poner todos estos temas sobre la mesa. ¿Qué es o a qué te refieres con ir más allá del cuerpo que habito? Bueno, es que tanto dentro de la perspectiva feminista como al menos desde donde yo lo estudio, que es la psicología, el ir más allá del cuerpo que habito tiene que ver con el hecho de que tu cuerpo no te define, en el sentido de que no define quién eres. Uh-huh. ¿Por qué? Porque detrás de este discurso de que si eres gordo, estás enfermo, y si eres flaco, eres sano, viene también este discurso de que, pues es que es gordo, entonces seguramente es chistoso, nunca ha tenido una novia, nunca ha cogido, nunca se ha tocado, nunca la han visto con deseo. O se toca demasiado, siempre es como eso. Ajá. O seguramente pobrecita, como es gorda, pues seguramente solo tiene que recurrir a la masturbación, ¿no? O le están haciendo el favor. Eso como me enerva, ¿no? Cuando me llegan con él. Es que un chavo me dijo que me está haciendo el favor. Y yo, ¿el favor de qué? O sea, ¿te hizo el mandado? Sí. ¿Te acompañó al mercado, hermana? Te pasó una servilleta. Ajá, o sea, ¿no? Te dio sal. ¿El favor de exacto. qué? Y pues tiene o sea, hablando desde ahí, tiene mucho que ver el hecho de que se conjuga con este sistema patriarcal de que la mujer no puede sentir, no puede desear, uh-huh. no puede, que su único deber es, o su única función sexual es simplemente para la reproducción, pero no para el goce, no para el placer. Ir más allá de eso es precisamente, o sea, tiene que ver con el que sí, reivindicar y aceptar lo que eres y que existes, o sea, es decir, aceptar que sí, es un proceso muy complejo, uh-huh. Obviamente, ¿no? Aceptar que eres gordo o que eres gorda, pero no aceptarlo desde el odio, sino aceptarlo desde, okay, esto es lo que tengo, esto es lo que en este momento está aquí frente a mí. A veces conmigo. El body positive lo malinterpretan y recae mucho en el desde el amor. Y quiero hacer como este paréntesis porque los procesos y las vivencias de las personas disidentes, no solo gordas, con un cuerpo disidente, es tan violento y tan cansado y tan destructivo que a veces, yo he hecho este cuestionamiento, a veces no puedes aceptarlo desde el amor. Uh-huh. Es imposible, o sea, para ti es imposible, claro. Porque es como de cómo este cuerpo no normativo, no hegemónico, pues va a ser aceptado desde el amor cuando toda la vida me han dicho que no. Que no, que lo odias, claro. Entonces, también creo, porque no lo he estudiado, pero con lo que te he escuchado y lo poquito que he medio visto y leído, este feminismo gordo y estas corrientes del feminismo que hablan de habitar el cuerpo es más la invitación a decir, velo desde otra perspectiva, ¿sabes? Es que finalmente, al menos creo yo que, o bueno, no creo yo, creo que es algo que he compartido con muchas otras mujeres, uh-huh. Que tienen muchas, o sea, viven muchas otras corrientes del feminismo, es que al final del día, amarse es un acto revolucionario. Uh-huh. Que cuesta un chingo de trabajo, sí.
y que es un proceso largo que puede llegar a cansar, que obviamente no es, al ser un proceso, pues no es como que sea de forma lineal, ¿no? Sí, claro. Y al final del día es una decisión diaria hacerlo, pero finalmente tiene que ver con el hecho de salirte de la norma, o sea, de ir desde lo no hegemónico. Como te decía, al final es aceptar que ese es el cuerpo que estoy habitando, que es el cuerpo que tengo, pero que el hecho de tenerlo no significa que no pueda gozar, que no significa que no pueda disfrutar, que no significa que no tenga derecho a desear, que no significa que no tenga derecho a salir a la calle. Como esta resistencia al cambio, pero no necesariamente un cambio físico, porque también algo que yo he planteado es el hecho de el cambio sí es bueno. O sea, si tú estás buscando ese cambio, que sea un cambio que viene desde por lo menos la paz mental, ¿sabes? No necesariamente esta necesidad constante o tan aprensiva del hasta que no cumpla estándares hegemónicos nunca voy a ser feliz, nunca voy a tener pareja, nunca voy a amarme, nunca voy a conseguir el trabajo que quiero, pero no se trata de eso, se trata de la búsqueda del sentirte cómodo como estás ahorita, y si quieres cambiar algo, lo que sea, ya sea yendo a terapia, ya sea haciendo ejercicio, ya haciendo cambiando tu alimentación, etcétera, que este cambio venga pero desde un lugar tranquilo, desde un lugar en paz, y que al final del día también te encuentras, porque obviamente viene introspectiva, este cuestionamiento, con todo este mundo de sí es un acto individual, el amor propio sí es un acto, digamos, egoísta, y no queremos que egoísta se entienda como algo malo, sino pues es un acto egoísta, es un acto para ti, pero se vuelve un acto político, ¿sabes? Y el cuerpo se vuelve este stencil de mensajes que le puedes dar a la sociedad a través de todo este acto político. Y por lo menos yo lo trabajo desde el body positive, tú desde los feminismos, o un feminismo. ¿Hay un feminismo en específico? ¿Que tú seas feminista específicamente en No. algo? Bueno, Yo no me defino como una feminista algo. específicamente. Algo. Ok, Sí, no. los feminismos. Desde los feminismos, y es como este complemento. ¿Sí me explico? Como poder sacarlo. Como Hannah Montana. You get the best of both worlds. Algo así. Entonces poder también, digamos, salir adelante, porque obviamente, y también para eso es este podcast, no todo se trata de un acto político. O sea, yo no puedo pasarme toda la vida buscando. Puedes hacerlo si quieres, pero por lo menos yo no voy a tomar la elección, o no es en este momento, de siempre estar con este acto político constante y estar ahí, manifestarme y todo eso. Y hay gente que también no entiende eso. O sea, tú puedes decir, ay, yo, Caro, no me defino como un feminismo específico, pero soy feminista, y llega alguien a decirte, es que no tocas los temas, es que no vas a la Cámara de Diputados a manifestarte, es que no has ido, y es como de, bueno, es que también todos estos movimientos sociales, llámese feminismo, activismo gordo, body positive, los movimientos animalistas, etcétera, no es todo, ¿cómo decirlo? Todos tienen su manera de vivirlo, y el simple hecho de que tú lo estés, digamos, ejerciendo o cambiando esa corriente del pensamiento, investigándolo, nutriéndote de lo positivo que te puede dar, ya entra a ser un acto político, y cada quien vive también el acto político desde su trinchera y desde su persona y desde su cuerpo. ¿Sí me explico? No sé si me expliqué bien o si me enredé demasiado. No, sí, está bien. Yo creo que igual como que al menos puedo entender el hacia dónde va o qué tiene que ver el feminismo con el body positive. Yo lo entiendo desde la desobediencia corporal. Es decir, desde salir de aquello que ya está establecido, pero no solamente por querer salirte del molde, sino para poder coexistir con las demás formas de... No de vida, sino de cuerpos. Aparte, para poder expresarte. Porque normalmente los cuerpos disidentes están enclaustrados en esta perspectiva negativa de que el simple hecho de que existas está mal. Entonces el body positive, el activismo gordo, el feminismo, o el feminismo específicamente gordo, digamos que viene a abstraer esa parte, de decir,
tú eres válido, tú puedes existir, tú debes existir aparte, o sea, no puedes seguir sin nombrar lo que eres, porque también el activismo gordo, y quiero suponer que el feminismo gordo y el body positive vienen a recuestionar, replantear y decir, vamos a quitarle poder a la palabra gordo. Claro, tiene mucho que ver también desde ahí la reivindicación del lenguaje, que es precisamente el que la palabra gordo, gordé, demás, se ha utilizado de una forma muy peyorativa, ofensiva, violenta, ¿no? Y finalmente, pues es apropiarse de ella. Creo que sí, no solamente es el cuestionarse y aceptar las demás o las diversas formas de existencia. Mucha gente tiene este discurso de tú estás gordo porque quieres, ¿no? Ah, sí, claro. Claro. Y finalmente también desde el feminismo se cuestiona mucho el, ok, ¿cómo voy a elegir vivir sano si no puedo elegir cómo voy a trabajar, dónde voy a trabajar, cuánto voy a ganar? Sí, claro. Porque finalmente, como decíamos, también tiene que ver con un hecho de que es... se vuelve un privilegio el que una persona que tiene acceso a no solo al sistema de salud, sino que también tiene además una jornada de trabajo que está realmente normada, es decir, que solamente cumple con sus 8 horas de trabajo o incluso menos, no se puede comparar con la vida de una persona que... Sí, que hace 12 horas de trabajo, come taquitos de 5 por 15, o sea, que dicen, es que, bueno, te puedes hacer tus toppers los domingos. Güey, si tengo una jornada laboral de 6 días, de 12 horas al día, obviamente no quiero gastar mi domingo haciendo todo mi menú healthy fitness para poder estar toda la semana ahí, ni quiero ponerme a hacer spinning, o sea, quiero descansar, porque también les recuerdo que el ser humano, hermanas, el ser humano necesita descansar, necesita tiempo de ocio, necesita ver pues que su telenovelita, ir de picnic, irse a la Alameda, y es algo que no se pone sobre la mesa. O sea, normalmente siempre estas figuras del internet o estas personas que a través de los años nos han dicho, es que eres gordo porque quieres, güey, ponte en mi lugar por un solo momento. Y digo en mi lugar porque tal vez mi contexto, yo como Leo, me permitió salir de ahí porque también gozo de privilegios, pero cada uno habla de su vivencia, y es lo que se nos olvida a veces, a través de su contexto, y no cuestionamos el contexto, cuestionamos a la persona y lo que vemos, y eso, pues eso no se hace, y yo no me voy a quedar callada. Exacto. Caro, tenemos que ir cerrando, pero tengo 3 preguntas para ti. Ok. Son 2 preguntas finales que siempre hago, que si has escuchado los podcasts ya sabes qué son, pero tengo una que es una pregunta secreta. Ok. Pregunta secreta. ¿Qué opinas, qué perspectiva tienes sobre las feministas que han manifestado gordofobia? Y también contra esta contraparte de feministas que vienen a decir, si tu feminismo es gordo, si tu feminismo es gordofóbico, no es feminismo. Suspiro, hermanas, esto es profundo. Guarden este momento para la humanidad. Finalmente, desde donde yo entiendo el feminismo va en contra de cualquier tipo de discriminación, marginación, etcétera. Entonces, finalmente, si tú te dices feminista, pero eres gordofóbica y al final violentas, porque finalmente eso es lo que se hace, violentar a otra compañera, finalmente estás cayendo no solo en la violencia, sino en marginar a otra persona, en discriminar a otra persona, y finalmente es excluyente. Al menos para mí, desde donde yo lo vivo, como lo he vivido, creo que no es algo que sea sano, porque finalmente es caer en precisamente algo por lo que estás luchando. Te pasas del otro lado, pasas a ejercer eso que tú no quieres que ejerzan sobre ti. Entonces, no me agrada, no lo comparto. No lo recomiendo. No lo recomiendo. Pésimo servicio, una estrellita. Que igual, algo que sí me gustaría como al menos dejar como cuestionamiento es qué tan consciente somos de cosas como esa, o sea, ¿qué tan consciente eres de si ejerces o no la gordofobia? ¿Qué tan consciente eres de si ejerces o no el racismo? ¿Qué tan consciente eres de estas formas de violencia que puedes ejercer de cierta forma, quizá inconscientemente, ¿no?
Y sí creo que quizá haya mujeres que lo sean, que no se lo hayan cuestionado, pero que se den cuenta y entonces lo cambien. Como que debería ser más esta invitación creo al... que es más el exhortar a las personas, a estas otras mujeres, a realmente verse quizá desde ese otro lado, ¿no? A evaluar sus actitudes, evaluar sus acciones. Creo que al final del día no somos perfectos. Entonces no va a haber, yo creo que nadie está exento de ejercer de cierta forma algún tipo de violencia sin darse cuenta. Esta era una pregunta secreta para Caro, que yo preparé, hermanas, desde el momento en que decidí que la iba a tener en este podcast. Okay. Y las dos preguntas para cerrar. La primera es, Caro, tú eres una usuario del internet, como todos aquí. Sí, claro. ¿Qué haces tú para crear tu espacio seguro en tus redes sociales? ¿Qué hago yo? ¿Usas el método, ¿cómo se llama esta japonesita que habla bien bonito? ¿Usas el método Maricondo? No sé cuál es ese. Ve el documental de Maricondo. No es Ok. una serie, creo, no sé. Yo de mis redes sociales un espacio seguro, pues trato de consumir, bueno, más bien trato de analizar qué es lo que estoy consumiendo, ¿no? En el sentido de que trato de consumir cosas o páginas, por ejemplo, que sé que tienen información que está validada o no tienen con un trasfondo violento. En cuestión, por ejemplo, igual hablando como concretamente de personas o así, pues yo sí aplico la de si no me está haciendo bien, si más bien me hace sentir mal, incómoda, etcétera, pues prefiero no seguir a esa persona o eliminarla de mis redes sociales. Como que trato mucho de filtrar, de analizar, de filtrar qué es lo que consumo, cómo, ¿no? O sea, y también, sobre todo, creo que al menos en esta era en la que tenemos información por todos lados, todo el tiempo, trato pues también de cuestionarme a mí misma desde dónde lo estoy consumiendo, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que, no sé, yo lea una noticia, por ejemplo, en estos últimos días que ha habido, o sea, además de que estamos en una pandemia que de por sí trae cuestiones que podrían llegar a perjudicar nuestra salud mental, física, etcétera. Al menos para mí como feminista, como mujer, etcétera, el estar leyendo constantemente noticias sobre feminicidio, sobre violencia contra las mujeres, de pronto sí trato no de no leerlas ni de evitarlas, sino más bien de poner un margen, ¿no? Sí, como sabes que voy a dedicarle tanto tiempo a leerlas, Exacto. pero no voy a clavarme con eso todo el día. Sí, porque finalmente... Como por periodos, podría decirse. Sí, o sea, al menos de estar informada, pero no de clavarme en ellas, ¿no? Y no de clavarme de no hacer nada, sino de tratar de que no me afecten como tan profundamente en el sentido emocional, porque finalmente pues como mujeres siempre tendemos, porque todas vivimos violencia, ¿no? Entonces al final pues siempre es como esta parte de la empatía y demás, y puede como evolucionar en otra parte y afectarte como un poco más. Al menos yo trato de hacer eso, ¿no? De darle solamente como un tiempo a cierto número de días y ya está. Y Caro, ¿cómo hace para crear su espacio seguro, pero con la gente a su alrededor? En la vida tangible, hermana. En la vida tangible. Pues algo que he aprendido mucho tanto de mí misma al ir a terapia, obviamente, como de la psicología, como del feminismo, como de la vida en sí, pues básicamente trato de poner límites, ¿no? O sea, si sé que, por ejemplo, yo tengo amigas que no son feministas, ¿no? Incluso quizá de repente se han manifestado como en contra del feminismo. Trato de poner límites, ¿no? O sea, de no caer en peleas o así. Básicamente son como los límites con todo y con todos, incluso, o sea, incluso con la familia. El hecho de poner los límites claros, qué es tuyo, qué es mío, desde dónde relacionarme, igual, ¿no? Y también pues obviamente dentro de estos límites pues existe el poder decir, ¿sabes qué? Estar contigo, convivir contigo me hace daño, me hace mal, pues no voy a hacerlo más, ¿no? Sí, claro.
Y también pues tratar de convivir con otras mujeres, con otros hombres, otras personas en general, tratar de compartir y de dialogar como lo hacemos tú y yo ahora. Qué precioso, hermana, qué bendición de Diosita. Quiero agradecer tu presencia en tu espacio seguro, aunque ya te hayas acostado. Es que estamos en su cama, hermanas, grabando este delicioso podcast lleno de información. Y también uso este espacio publicitario. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Para decirles que Caro no solo es activista, psicóloga, feminista, sino que también borda. Y borda bien bonito. Entonces, si puedes regalarnos tus redes sociales generales y las de los bordados, te lo agradecería infinitamente. Claro, bueno, mi cuenta personal es almafelina_lunar. Y la cuenta en la que trato como de estar un poco más activa compartiendo contenido diverso acerca de movimientos sociales, no solamente el feminismo, también comparto mi trabajo de bordado, es @bordandorevolución. De todos modos, los links directos se los voy a dejar en la cajita de información del podcast, no importa dónde lo estés escuchando, si es en Apple Podcast, Spotify, YouTube o las demás plataformas de streaming, ahí van a encontrar los enlaces directos. Y Caro, ¿con qué te gustaría cerrar este podcast? Pues que agradezco mucho a todos aquellas personas que están escuchando y que llegaron hasta aquí en este podcast. Y nada, pues invitarlos que conozcan un poco más de la vida, de estos temas, que se cuestionen. Les mando muchísimo amor. El patriarcado se va a caer, amigas. Las vamos a tirar. Se va a caer, hermanas. Claro que sí, mamona. Pues muchas gracias, Caro. Este es tu espacio seguro con Leo Corro. Y tu cama es muy cómoda. No sé. Gracias a todos por escuchar el podcast de hoy de Tu Espacio Seguro. Mi nombre es Leonardo Corro y nos estaremos escuchando próximamente, la próxima semana, el martes, hermanas, para que lo tengan apuntado. Bye.